Buenos días a todos ustedes, especialmente un cordial agradecimiento a los frailes del Convento de Santo Domingo de Caleruega y también a la Universidad de Valladolid. Yo seguiré mi discurso un poco a colación de lo que ha dicho el profesor Iván Rodríguez y, como ha dicho también Antonio Bueno, seguiré con ultramar. En esta comunicación presento una visión general de la presencia de los misioneros de la Orden de Predicadores en América, concretamente en Chile y la Argentina. Los frailes dominicos, que junto con su labor evangelizadora y predicadora, se preocuparon además de la conservación de las fuentes documentales y de la traducción de las misiones. Debido a que son muy numerosos los nombres de los dominicos que se asentaron en aquellas regiones de Chile y la Argentina, haremos un recorrido de las misiones y los misioneros que sobresalieron sobre todo por su labor filológica y traductora. En cuanto a los dominicos españoles y su labor que desarrollaron en Hispanoamérica, concretamente en Chile y la Argentina, ha sido muy importante a lo largo de la historia de las misiones, y no solamente desde el punto de vista jurídico, teológico y religioso, sino también desde el punto de vista antropológico, geográfico y artístico. Además de toda su herencia cultural, sus crónicas merecen una especial atención dentro del género histórico literario, dando fe de ello a un abanico de culturas dispares y extraordinarias y de una fascinante civilización. Como nos ha dicho Bravo Villasante, pero las citas no se las voy a nombrar porque ya las van a leer ustedes. El interés que hoy despierta la investigación en torno a esta orden religiosa que vamos a tratar en los asentamientos de Chile y en la Argentina viene desde el siglo XVI, cuando Fray Gaspar de Carvajal y Fray Alonso Trueno fueron los primeros dominicos que formaron parte de la expedición hacia tierras hispanoamericanas, bajo el mando del capitán Juan Núñez de Prado, quien a su vez había sido enviado en 1550 por el gobernador de Perú, don Pedro de la Gasca. En honor a la expedición partió de Charcas hasta Tucumán. Allí fundaron Barco de la Sierra en la ciudad actual de San Miguel de Tucumán. Gaspar de Carvajal era portador de los títulos de protector de los indios y vicario de la Orden Dominicana en Tucumán, mientras que Alonso Trueno había llegado con Fray Bartolomé de las Casas. Por otra parte, en cuanto a Chile y desobedeciendo a las ordenanzas reales, Pedro de Valdivia, quien había comenzado su andadura conquistadora en Chile sin llevar religiosos que protegieran a los naturales. Este hecho ocasionó muchas controversias religiosas y políticas que se pueden confirmar según diversas fuentes históricas. A consecuencia de ello, hay que señalar que los primeros asentamientos fueron llevados a cabo por Fray Gil González de San Nicolás en 1557, quien junto con otros dominicos, tales como Luis de Chávez, Marcos Rengifo, Antonio Pérez y Tomé Bernal, siguieron las fuentes documentales y fueron los primeros que se asentaron en Chile. En aquella época, Mendoza formaba parte de la región de Cuyo y se hallaba bajo la jurisdicción administrativa de la Gobernación de Chile. Su primera fundación fue, como se ha nombrado, Nuestra Señora del Rosario en Santiago de Chile. Corría el año 1557. Esta fue una época de grandes luchas contra los gobernadores por parte de los frailes, que se negaban a participar en la guerra contra los araucanos, defendiendo los derechos de los indios y criticando duramente las injusticias y las crueldades cometidas a los indios por parte del gobernador y su afán de conquista. Después de muchos litigios, discordias y enfrentamientos con el virrey del Perú, Fray Gil González de San Nicolás fue nombrado vicario de la orden religiosa y partió desde el puerto del Callao hacia Chile y Tucumán, fundando conventos y dedicándose a la evangelización, defendiendo los derechos de los indios. Así es como se resume su labor cristiana. Representaba el espíritu renovado de la fe, defendía la idea de no penetrar a fuego y a sangre en tierra indígena sin brindar previamente la paz.
Él mismo se ofrecía como mensajero para concertar un acuerdo entre españoles e indígenas que pusieran fin al alzamiento. Sucesivamente, y debido a la gran extensión de la provincia de San Juan Bautista del Perú, se expandieron los territorios que correspondían a la gobernación de Chile, extendiéndose hacia otros territorios de América del Sur, como fueron Tucumán, en la actual Argentina, Paraguay y Buenos Aires. Después de muchas controversias religiosas, se puede constatar por varios documentos y fuentes de la historia de la Iglesia que a partir de 1574 se consolidó la Casa de Santiago de Chile como convento. Sin embargo, ya existían fundaciones como las de Valdivia y Osorno y la de Concepción. Además, los siguientes años son difíciles de precisar debido a la considerable distancia que existía entre los diversos conventos, lo que resulta difícil relacionarlos entre sí. En consecuencia, llegó a producirse la separación de la provincia del Perú. Algunos años más tarde, en 1585, tuvo lugar una petición llevada a cabo por el maestro general de la Orden en la que se propuso la partición de los territorios y el nombramiento de nuevas provincias. Reginaldo de Lizárraga, que también fue Reginaldo de Lizárraga, que no solo destacó por su religiosidad, sino también como viajero, cronista e historiador, fue prior del Convento Mayor de Lima, fue nombrado para ocupar el cargo en Chile. Comenzó su andadura por la región de Tucumán y fue propuesto por García Hurtado de Mendoza, que creo que lo he visto. Propuesto por García Hurtado de Mendoza, virrey del Perú y gobernador de Chile, para ocupar la vacante en el obispado la imperial en Chile. Años más tarde se trasladó a Concepción, renunciando su cargo de obispo en 1605, trasladándose a Paraguay, y en 1607, a partir de este momento, ejerció desde la sede episcopal su labor misionera hasta su muerte. Entre sus obras de carácter religioso citaremos las aportadas por su biógrafo y también cronista de la Orden Dominicana del Perú, Fray Juan Meléndez, en las que caben destacar los 5 libros del Pentateuco, lugares comunes de la Sagrada Escritura en colección, sermones de tiempo y santos, y por último un comento de los emblemas de Alciato. Su incesante vida de viajero itinerante le llevó a escribir una reflexión de todos sus viajes. Es sin duda un testimonio esencial de su época. El compendio Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, obra conocida también como Descripción y población de las Indias, dedicada al conde de Lemos, quien era en aquel entonces el presidente del Consejo de Indias. Esta obra se perdió cuando se envió a España para su publicación y fue hallada por su biógrafo en Madrid en poder de un obispo. Siglos más tarde se publicó en la revista del Instituto Histórico de Lima en 1908, reeditándose un año más tarde en Madrid, y se publicó nuevamente en Buenos Aires en 1916. Se relata en esta obra varios aspectos a tener en cuenta, tanto para la investigación historiográfica, antropológica, etnohistórica, así como lingüística. El ámbito natural fue muy duro para los religiosos, el clima inhóspito que provocaba muchas enfermedades. No solo describe encantos naturales, sino también la rudeza del clima y de la fauna. Hablaba de que había muchas culebras, víboras, sapos muy grandes, ratones en cantidad, y cuando estabas cenando o estabas en la cama veías las culebras corretear por la habitación. En cuanto al mundo indígena, Lizárraga, gran conocedor de los comportamientos y costumbres de los chiriguanos, escribe con gran valor documental lo siguiente: en unas montañas calurosas y ásperas, por donde apenas pueden andar caballos, no son naturales, sino advenedizos, vinieron allí del Río de la Plata. La lengua es la misma, son bien dispuestos, fornidos, los pechos levantados, espaldudos y bien hechos, morenazos, y
tienen los ojos pequeños y vivos. Todas las naciones dicen ser sus esclavos, comen carne humana sin ningún asco, andan desnudos, son grandes flecheros, sus armas son arco y flecha, el arco tan grande como el mismo que lo tira. En cuanto a la vida en las ciudades y en la naturaleza, Lizárraga describe un paisaje de la historiografía de Santiago del Estero, capital de la gobernación de Tucumán. Dice así: esta ciudad es la cabeza de la gobernación y del obispado. Es pueblo grande y de muchos indios. Al tiempo de su conquista, poblados a la ribera del río, como los demás de la ciudad del Estero. Ya se van consumiendo por sus borracheras. Son los indios de esta provincia muy holgazanes de su natural. En los ríos hallan mucho pescado que se sustentan, sábalos, armados y otros. Saben muy bien nadar y péscanlos de esta manera como lo he visto. Y hace una descripción de cómo es la pesca en los ríos. Bueno, esto ya lo hemos pasado. Y ahora quería terminar diciendo que el obispo Lizárraga fue una pieza fundamental del engranaje para la instauración de los estudios en Santiago. Por medio de su mediación llegaron a Chile Fray Juan Romero, acompañado de 25 religiosos, quienes no solo cultivaron con esmero la escuela de las primeras letras, como se llamaba entonces, sino que también aportaron con su saber grandes avances en la educación y en la cultura. La presencia de los dominicos en Hispanoamérica supuso una mediación para que hubiese un equilibrio entre sus labores de evangelización y de educación. El estudio, la enseñanza y la predicación del Evangelio fueron los pilares fundamentales. Además de la enseñanza conventual, en Hispanoamérica era parecido a los movimientos intelectuales en España. Otro de los religiosos, Fray Gil González de San Nicolás, no solo consiguieron evangelizar y educar, sino que defendieron los derechos de los pueblos indígenas. Aún así, todavía en la más reciente actualidad persisten los conflictos de pueblos indígenas en relación a los derechos humanos y al respeto de sus culturas. Una breve descripción de este enclave geográfico que estoy tratando de Chile y de la Argentina y de los enclaves conventuales, como lo dijo el navegante Diego de Ocaña. Subiendo desde Lima por la mar, con el punto que se topa en el valle de Copiapó, el cual está poblado de indios y aquí comienza la gobernación. Está este valle en 27 grados. De aquí se va a la ciudad de Coquimbo, que es el primer pueblo de españoles. Hay en él frailes de San Francisco, de la Merced y de San Agustín. Desde aquí se va por tierra por la costa a la ciudad de Santiago, que está a 60 leguas, tierra llana y escombrada de árboles, si no es en los valles por donde pasan los ríos. Esta ciudad es cabeza de gobernación. Aquí hay 5 conventos de frailes, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y padres de la compañía. Si bien los frailes consiguieron con la evangelización su labor misionera, también hicieron grandes retos en la historia de la humanidad, siendo además testigos de una fuente inagotable de investigación que ya hemos dicho sobre etnohistoria, historiografía, antropología y historia del arte y varios campos del saber. Sin embargo, tuvieron que sufrir además muchas penurias y desgracias, como fue el terremoto que destruyó el convento de Santiago de Chile en 1595. Una multitud de religiosos fallecieron también a consecuencia de los enfrentamientos con los araucanos en Valdivia, Villarrica y en Chillán. Otras de las muchas dificultades que tuvieron que soportar los frailes eran las grandes distancias que había entre los conventos y las dificultades geográficas, provocando un total aislamiento entre ellos. Aquí sería la orden dominicana en Argentina en la actualidad. Esto es una iglesia de San Vicente Ferrer de los dominicos también en Santiago de Chile en la actualidad, y la iglesia y convento de la Recoleta Dominicana en Santiago de Chile, también ven ustedes. Y ahora voy a hacer un breve repaso sobre el enclave de los dominicos en Argentina.
A partir de 1595, los dominicos se establecieron en Córdoba, a pesar de haberse originado varias disputas con la diócesis por haber abandonado estos el enclave de Santiago del Estero. Una vez resueltos los litigios entre la diócesis y los frailes, el obispo de Tucumán les concedía en 1604 la licencia para la fundación de un convento en Córdoba. Los dominicos se establecieron en Nuestra Señora del Rosario y este fue, a su vez, a pesar de las dificultades económicas, el convento más importante de la provincia. Lamentablemente no se han conservado fuentes documentales como de otros dominicos, como fue la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. De esta época sí están documentados los frailes Gabriel Hernández y Alfonso de Úbeda, que gracias a sus grandes esfuerzos pudieron reestructurar su casa residencia y convertirla en convento. Le siguieron los conventos de Santo Domingo de San Juan de la Frontera. Debido a la desaparición del archivo, tampoco se conservan fuentes documentales de este lugar, si bien existen testimonios que fue fundado por Fray Antonio Garcés. Parece ser que fue la primera época que el de Mendoza y antes que el de Mendoza y el de Córdoba. La ciudad de Mendoza se fundó en 1561, habitada por unos pocos vecinos. Entre ellos se encontraban los huarpes, que eran los nativos. Los primeros años de la fundación de la ciudad, las dificultades atmosféricas, a saber, la sequía, la aridez del suelo y el calor, hacían difícil la aclimatación, por lo que en pocos años una parte de españoles habían regresado a Chile. Años más tarde de la conquista de Cuyo, en 1610, se hace ya referencia al convento de Santo Domingo. La ciudad de Mendoza, provincia de Cuyo, de la otra parte de la cordillera Nevada, tiene 32 casas, que solo una o dos están cubiertas de tejas y las demás de paja. Una iglesia parroquial, un convento de Santo Domingo, con 2 religiosos, otro de la Compañía de Jesús, con 2 religiosos, y otro de la Merced, con 2 religiosos. En cuanto a las misiones de los dominicos en Córdoba, gracias a la inquietud y a las recientes investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, sede donde en el año 2004 hubo el Congreso Internacional Historia de la Orden Dominicana en América, los 400 años de la Orden de Santo Domingo en Córdoba, en el que se planteó la necesidad de aunar en un congreso la presencia de los 4 siglos de la Orden de Predicadores en Argentina, donde podemos comprobar el interés de los investigadores y distinguidos especialistas en torno a la Orden Dominicana. Si bien existía un archivo histórico que aglutinaba todos los documentos pertenecientes a la historia de Córdoba, sin embargo, este archivo desapareció en 1945. Años más tarde, en 1957, se volvió a constituir la Junta de Historia, que depende directamente del gobierno de la provincia. Con ello se ha velado por la conservación de manuscritos, documentos y monumentos históricos, entre los que se encuentran los que van a leer ustedes, objeto de nuestro estudio. Voy a terminar. La colonización hispana tuvo aspectos positivos y otros negativos, como pasa en todos los pueblos conquistados. La orden dominicana, junto con otras órdenes religiosas, ocupó un papel primordial en los años de las fundaciones de los conventos y también en los años sucesivos, hasta llegar a nuestros días. La labor de los dominicos fue evangelizar y predicar, y supieron encontrar un equilibrio con los nativos, que además de su misión aprendieron su lengua, construyeron casas, escuelas, iglesias, difundieron su cultura y contribuyeron decisivamente a la civilización en Hispanoamérica. Por último, les quería mostrar este cuadro que se encuentra en el Hermitage, en San Petersburgo, que es María con Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino, que he tenido el gusto de poderlo contemplar hace tan solo 2 meses y les quería ofrecer este bello cuadro. Muchas gracias por su atención.